11:27, más de 20 personas han sido capturadas en allanamientos en 3 departamentos. Esto por el caso MDF, ¿lo recuerda? MDF, hay que recordarlo. El desvío, aquel millonario en el Congreso de la República, 82 millones de quetzales fue. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Vamos con Douglas Cuevas, que nos reporta desde la Torre de Tribunales. Adelante, Douglas. Así es, y precisamente ya son casi cerca de 8 años desde que se registró el desvío millonario de 82.8 millones de quetzales del Congreso de la República, lo que trajo complicaciones legales para el entonces presidente Eduardo Meyer, quien fue condenado a 3 años de prisión conmutable. 8 años después de aquellos hechos, el caso penal se reactiva. En este caso, la Policía Nacional Civil ha ejecutado más de 20 órdenes de aprehensión relacionados a este proceso, según información del Ministerio Público. Entre uno de los nombres que sobresale es el de José Benvenuto Conde, quien era el director financiero del Palacio Legislativo cuando se registró aquel desvío millonario. En este caso, la orden de aprehensión en su contra fue girada bajo los cargos de concusión, lavado de dinero y estafa. Esta persona mantenía vigente esta orden de aprehensión desde junio del año 2008 y no había sido localizado por las autoridades hasta esta fecha, según informó el agente fiscal Denis Herrera, encargado de la Fiscalía contra la Corrupción. Llevamos ya varios minutos en la rampa de la Torre de Tribunales esperando a que sea trasladado Benvenuto Conde a la Torre de Tribunales. Hace algunos instantes se vio un poco de movimiento por parte de agentes de la Policía Nacional Civil. Incluso en este momento se escuchan algunas sirenas, lo que podría alertar sobre el traslado de alguna de estas personas. De momento también se reporta por parte de la Policía Nacional Civil la detención de trabajadores del Congreso de la República, Contraloría General de Cuentas y Superintendencia de Bancos. Entre algunos de estos nombres podemos mencionar el de Pelmi Urizar Girón, quien se informó trabaja para la Contraloría General de Cuentas. También Erlin Adrián Conlocho, quien agentes policiales habían informado era trabajador del Banco de Guatemala. Sin embargo, ya se ha corroborado y se informó que es un empleado de la Superintendencia de Bancos. Esta persona precisamente fue detenido en aquel punto y posteriormente trasladado hacia la Torre de Tribunales. De igual forma, de momento, van cerca de 7 las personas que ya han ingresado a la Torre de Tribunales para que en este caso el juez a cargo del proceso, Darwin Porras, del Juzgado Segundo Penal, determine en qué momento estará llevando esta diligencia penal. Aquí el movimiento en el sótano es cada vez más agitado, ya varios agentes policiales han pasado, no sabemos si ya se podría estar cerca entonces el traslado de José Benvenuto Conde, quien era una de las personas quien, a criterio del Ministerio Público, es clave en la investigación del caso MDF, ya que consideran que fue la persona que firmó y autorizó el traslado millonario a la offshore de ese mismo nombre, MDF, el cual fue catalogado este proceso penal de investigación. Persona que se encontraba prófugo, repetimos, desde hace ya cerca de 8 años y que ahora tendrá que enfrentar a la justicia en una audiencia de primera declaración. Al hablar de este proceso penal, recordaremos que en el año 2012, quien fuera presidente del Congreso de la República, Eduardo Meyer, recibió una prisión de 3 años de prisión conmutable, mientras que el director de la offshore, en este caso Raúl Girón, recibió una pena de 25 años de prisión. Esta sentencia actualmente no se encuentra firme, ya que la defensa de Eduardo Meyer presentó un recurso de casación que está pendiente de ser resuelto en la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia. Otra persona que fue localizada en el extranjero, específicamente en los Estados Unidos, y que posteriormente fue deportado a Guatemala, es Byron Sánchez Corzo, quien era el secretario privado de Eduardo Meyer, quien presuntamente también tuvo participación para la planificación y el desvío millonario de los 82.8 millones de quetzales. Ya acudimos a la judicatura del juez Darwin Porras, quien, según la información del Ministerio Público, giró un total de 57 órdenes de aprehensión en esta segunda etapa del caso MDF. Acudimos a aquella judicatura para determinar en qué momento se estaría llevando a cabo la diligencia penal y si se va a requerir alguna sala, ya que el espacio del Juzgado Segundo Penal es demasiado pequeño. Sin embargo, el juez se encontraba en una diligencia penal y no fue posible conversar con él. Repetimos entonces, ya son cerca de 7 las personas involucradas en este proceso que se encuentran en la Torre de Tribunales y estamos a la espera que José Benvenuto Conde, a quien repetimos autoridades califican como una pieza clave en el desvío millonario del Congreso de la República, ingrese acá a la Torre de Tribunales. Emisoras Unidas, primera en noticias, primera en deportes. Vitaplenaco, analgésico y complejo B. Presenta Reportero en Directo. ¿Qué dicen en el Congreso de la reactivación de este caso? Nos va a contar Francisco Pérez ahora mismo. Adelante, Francisco.
Buenos días, Luis Felipe Valenzuela. Y en el Congreso de la República, a pesar de la captura que se realiza de diferentes implicados en el caso MDF, se vislumbra un panorama bastante tranquilo, y algunos diputados que pues circulan aquí dentro del Palacio Legislativo han dado su opinión al respecto de las capturas que se han dado. Para el diputado Jean-Paul Brier de la bancada Todos, él indica que la captura de José Conde es un eslabón que permitirá brindar más información en el caso de las bolsas de mercado de futuro. Está perdido en este tema. Vamos a ver qué información privilegiada pues de Merrell o esta persona, o qué más información puede dar por este caso de MDF, que muchos de ustedes recuerdan, pues en este caso el presidente del Congreso en ese año pues se considera culpable del desvío de estos 82 millones de quetzales. Es de mencionar que también se consultó con el jefe del Bloque UNE, Orlando Blanco, sobre el tema, quien él indicó que esto se podría tratar de una cortina de humo para disuadir la atención de lo que acontece en el caso de la SAT, donde se vieron implicados varios funcionarios del ente fiscalizador. A continuación escucharemos las declaraciones del diputado Orlando Blanco. Nosotros creemos que las capturas del día de hoy pues no solamente están en un marco de ley, pero sí nos llaman la atención por el hecho de que se dan justamente en un momento en el que el gobierno de la República necesita desviar la atención sobre los escándalos de corrupción en la SAT. Así como hicieron una cortina el desalojo en la colonia Betania de la captura de 2 narcotraficantes el día miércoles, hoy presentan este tipo de capturas. Es de mencionar que se han intentado obtener declaraciones de Junta Directiva del Congreso de la República, específicamente por una posible vinculación de empleados del organismo legislativo. En este caso es de mencionar que de momento ningún diputado de la Junta Directiva se encuentra en el Palacio Legislativo y por ello no ha sido posible obtener la versión de ellos. Es de mencionar que en el 2008 Eduardo Meyer, presidente del Congreso de la República en ese entonces, dejó su cargo debido a la implicación que tuvo por la interactuación del desvío de 82 millones de quetzales del fondo del organismo legislativo hacia las bolsas de mercado de futuro. Es de mencionar que Arístides Crespo fue el que asumió posteriormente la jefatura del Congreso de la República, debido a que Eduardo Meyer no fue reconocido por el Pleno y tuvo que salir por la puerta trasera del hemiciclo, debido a esto por estar implicado en el desvío de los 82 millones de quetzales. Emisoras Unidas, primera en noticias, primera en deportes. Bueno, y ahora Luzbin Torres nos ofrece un recorrido legal por el caso MDF, así que vamos a escuchar la nota a continuación. El caso de la Casa de Bolsa Mercado de Futuros S.A., más conocida como MDF, se desata el 4 de junio de 2008, cuando se deja al descubierto que fueron desviados 82.8 millones de quetzales del Congreso de la República, sin la autorización legal de ninguna autoridad del Legislativo. Eduardo Meyer, quien en ese entonces era el presidente del Congreso, informó del desvío de fondos hacia la Casa de Bolsa Mercado de Futuros S.A., quien responsabilizó a José Conde, jefe financiero. El 6 de julio de 2008, un juez ordenó la detención de Byron Sánchez y José Conde, jefe financiero. Mientras tanto, Eduardo Meyer solicitó al legislativo permiso para ausentarse por 2 meses para solventar su situación legal, ya que también las autoridades lo implicaban en el desvío. 22 de agosto de 2008, Raúl Girón, representante de MDF, se entregó a las autoridades después de que fuera girada una orden de captura en su contra, ya que no se hizo efectiva la devolución de los 82.8 millones de quetzales. 27 de octubre de 2008, en allanamientos le decomisaron a Eduardo Meyer 18 cheques que superaban los 2 millones de quetzales, además de un certificado de inversión de MDF. En octubre de 2012, el Tribunal Sexto de Sentencia condenó a 3 años de prisión al expresidente del Congreso, Eduardo Meyer, y dictó 24 años de cárcel contra Raúl Girón, exgerente de MDF, por el desvío. En abril de 2014, Byron Rodolfo Sánchez Corzo, implicado en el desvío, fue deportado desde Estados Unidos. Emisoras Unidas, primera en noticias, primera en deportes.